Muy buenas tardes a todos, encantado de estar nuevamente por acá. Antes de empezar les voy a pedir las disculpas por si no me voy a sacar el chaquetón a estas alturas del partido, no debo correr riesgos, sobre todo con el riesgo del cambio climático, peor todavía. Bien, cuando Luis Alberto me invitó a formar parte de este taller y hacer esta presentación, me pareció muy simple. Sin embargo, dándole vuelta, me encontré con algunos problemas que ya lo van a ver porque se muestran claramente en la presentación que yo hago. Y es un poco para hilar el problema de la gestión ambiental tradicional que se ha hecho en el país y en el mundo, no somos una excepción, y el cambio climático. Y un poco, de alguna forma, dejar en claro que el cambio climático, si bien existe, no es el generador de todos nuestros problemas, sino que vienen de antes. Veamos un poco cuál es nuestro patrimonio, qué es lo que nos legó la naturaleza, qué nos legó la creación, nos legó Dios, si es que somos creyentes. En algún momento, en alguna oportunidad, en alguna parte, en algún folleto, ya no me acuerdo cuándo ni dónde, leí eso que ustedes están viendo ahí en pantalla, que Chile había sido el último país creado por Dios, y que por lo tanto, como le habían quedado retazos de los otros países del mundo, los había tirado todos en este rincón del mundo. Y eso explica por qué tenemos un patrimonio ambiental muy variado y muy rico, de lo cual obviamente nos sentimos absolutamente orgullosos. Solamente para enmarcar la presentación, tenemos el Tacora con el Chungará, los auquenios, es decir, los camélidos de altura, en realidad estos son nuestros camellos. Los geysers, nuestra cultura aymara, nuestra cultura altiplánica, también parte de nuestro patrimonio ambiental. No olvidemos que formamos parte de dos ambientes, el ambiente natural y el ambiente construido. La portada de Antofagasta, qué sé yo, Bahía Inglesa, los viñedos del Valle del Elqui, la Poetisa. Isla de Pascua es un ícono en el mundo, todo el mundo conoce Isla de Pascua, pero no todos saben que es una posesión chilena. Valparaíso, la famosa casa ahí arriba frente al puerto, los ascensores que hoy día de alguna forma están recibiendo cierto apoyo gubernamental para ser mantenidos, refaccionados, remodelados. Un orgullo en el mundo. Y seguimos. El cambio de guardia en la moneda es una atracción turística, forma parte de nuestra cultura. La universidad, bueno, yo soy de la Católica, yo estudié ahí hace tiempo. Para mí es muy importante. Difícilmente puedo hacer chuncho o... Bueno, la Bahía Quintero, San Antonio, qué sé yo, estoy haciendo un paneo por los paisajes, no todos, pero muchos de nuestros paisajes característicos. El volcán Osorno, este monumento biológico que son las araucarias, seguramente esos árboles que aparecen ahí tienen entre 1500 y 2000 años de edad, un poco más que nosotros, y todos nosotros sumados acá seguramente. Coyhaique, una zona pero extraordinaria, las Torres del Paine, los glaciares, ya al fin del mundo. También nuestra gente. O sea, en realidad somos un mosaico, una acuarela de distintos paisajes, una gran diversidad cultural, de la cual nos sentimos orgullosos. Este hecho de los 33 de Atacama es un hecho que está dentro de las grandes epopeyas del mundo.
Yo cuando estaban todavía enterrados abajo de 700 y tantos metros, me tocó viajar a una de las reuniones del IPCC y todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo los van a sacar? Y si se estaba haciendo algo, porque todo el mundo estaba preocupado de este hecho. También forma parte de nuestra leyenda. Pero obviamente aquí tenemos que todos esos paisajes, o la gran mayoría, están intervenidos por el ser humano. Intervenido significa asentamiento humano, significa intervención humana, significa trabajo humano, significa gestión, manejo. Hasta aquí todo muy hermoso. Pero preguntémonos, ¿cómo hemos administrado nuestro patrimonio ambiental? Les voy a mostrar algunas imágenes antes de, obviamente, plantear la respuesta. Algunas vistas que yo personalmente tomé en Aysén, un cerro absolutamente desnudo de vegetación, con la roca expuesta, producto de los famosos incendios de la década del 40, del siglo pasado, 47, 48, un incendio que duró 2 años, y que produjo una gran hecatombe ambiental, ecológica en la zona de Aysén. Este es el valle del Emperador Guillermo, muy cerca de Coyhaique, absolutamente desnudo de vegetación, después de haber estado cubierto absolutamente de bosque de leña. El famoso paisaje de los palos de fósforo, como se conoce lo que quedó después de los incendios, una gran cantidad de troncos de árboles que han ido siendo desalojados hoy día, y obviamente hoy día hay una situación algo distinta. Pero lo que se erosionó, lo que se perdió del suelo, ya se perdió, eso no se recupera nunca más, irreversible. Malas prácticas de riego. Somos un país que si no tenemos riego no tenemos agricultura prácticamente. En esta zona es clarísimo, si no hay riego, no hay agricultura, la agricultura es secana. Hoy día nos está empezando realmente de la sexta región, de la región del Libertador, hacia el sur. Más al norte de eso, podemos decir tajantemente que sin riego no hay agricultura. Sin embargo, malgastamos el agua. No le podemos echar la culpa, desde el punto de vista de la agricultura, a los mineros, a los industriales, toda la culpa. Hay mucha culpa de quienes hacen agricultura en mala forma. Problema de erosión. Muchos de nuestros paisajes hoy día están escondidos bajo una cubierta vegetal, todos los problemas que se han originado por malas prácticas de manejo de suelos. En la zona de Cauquenes, ustedes encuentran ese tipo de paisaje que para quien nace bajo ese paisaje es lo que conoció y es como debe ser. Pero quienes tenemos, desgraciadamente, muchas veces digo yo, un poco más de información, nos damos cuenta que este es un paisaje absolutamente degradado, deteriorado. Erosión, distintos tipos de erosión, ¿no? Hídrica, por no saber, bueno, ya lo veremos más adelante, no saber cómo funciona un principio que es básico en la naturaleza, que es el principio de coincidencia. Que un efecto se produce solo cuando coinciden dos fases, una fase receptor sensible y una fase agresiva activa. Y en el caso de la erosión es suelo desnudo y lluvias. Si eso no coincide, no hay erosión. Erosión hídrica, en Aysén, esto está cerca de Ñireguá, Coyhaique Alto, muy cerca de Argentina. Ustedes ven estos grandes manchones absolutamente desprovistos de vegetación porque ya la erosión ha avanzado mucho. Problemas en el Valle del Cachapual, intoxicación por cobre, esto es un cultivo de remolacha azucarera. Aquí hay unas plantas de frijoles que estaban creciendo también en algún huerto familiar, plantas
normales frente a plantas intoxicadas, es típica situación de cuando ocurre contaminación con cobre, y eso también, si ustedes van al Valle de Puchuncaví, lo van a encontrar, porque el lugar más contaminado de metales pesados, de elementos metálicos tóxicos, es Puchuncaví. Nosotros detectamos ya el año 85, hace ya churrecientos años atrás, más de 50 veces de contenidos de cobre sobre lo normal o lo natural, porque en el caso de los suelos no hay que hablar de normal, sobre el contenido natural, 50 y más veces. La fundición de Puchuncaví, animales que absolutamente enfermos, que mueren después intoxicados con polimetales. Otra vista de Puchuncaví, Selco, problema del smog, también todos estos son problemas desencadenados por la actividad humana. Entonces, haciendo una raya para la suma, ¿qué es lo que tenemos hoy día? ¿O cómo nos hemos comportado frente a nuestro patrimonio ambiental? Definitivamente tenemos que ser absolutamente tajantes en decir que no nos hemos comportado bien. Hemos reprobado absolutamente el examen. ¿Qué es lo que tenemos en los suelos? Y esto antes del cambio climático, por eso que ese es mi problema, de cómo hablar, cómo ligar cambio climático con suelos. ¿A quién le puedo echar culpa al cambio climático respecto a los suelos? Si ya tenemos, lo que digo más adelante, una incidencia del cambio climático sobre un espacio ambiental deteriorado. Ya tenemos suelos con una pérdida de productividad primaria, o sea, pérdida de la capacidad para producir plantas, que sean alimentos humanos, que sean alimentos de cuadrúpedos, es otra cosa. Producción de plantas es el principal rol de los suelos, producir plantas, pero no es el único. Entonces, el problema de la erosión, el problema de la degradación de suelos empieza con perder la capacidad de producir plantas. Después sigue con el proceso desde ya, pérdida de su estructura, remoción de las partículas del suelo, por aire o por agua. Y cualquier proceso, cualquier magnitud de un proceso erosivo es irreversible. ¿Cuál es la diferencia entre contenerlo tempranamente y contenerlo tardíamente? Que de alguna forma la contención temprana nos permite mantener esos suelos dentro de los circuitos productivos. Contenerlos tardíamente, lo único que tenemos que hacer ahí es contener el proceso y extraer esos suelos del sistema productivo y dejarlos exclusivamente para mantención de alguna cubierta vegetal que de alguna forma esconda el problema, es decir, mejore la vista del paisaje, mejore el paisaje, pero no mejora la funcionalidad de ese suelo, que va a tomar siglos para reponerse. Y también tenemos suelos, no todos los suelos están contaminados, pero tenemos otro sector de suelos, otra fracción de nuestros suelos bajo producción agrícola, que están contaminados con residuos que nos llegan de otras industrias, la minería especialmente, pero también de la propia agricultura. Los residuos de plaguicidas también forman parte de este problema. Y uno de los grandes problemas que se ha tenido con esta actividad exportadora del país es en muchas partes poder certificar la sanidad de los suelos con que algo se produce. Porque evidentemente nuestros suelos están en gran medida ensuciados, entre comillas. Y las aguas no existen como ecosistemas, no se les reconoce la condición de ecosistema. En el último tiempo ha habido una cierta reversión en cuanto a los humedales, y se entiende que los humedales son sitios de mucha importancia. Ahí hay una anidación o una habitación
avícola fundamentalmente, aves migratorias que se nutren requieren estos humedales y por lo tanto hay una cierta protección a través del Ramsar. Yo sé, solamente una anécdota, yo estoy en este tema de las cosas ambientales por mucho tiempo y siempre busqué qué significaba Ramsar, qué significaba esa sigla Ramsar y nunca lo encontré. Claro, si Ramsar es el nombre de una ciudad iraní y de ahí se tomó el nombre, o sea, no es una sigla, así que andaba dando bote. Pero hoy día no se reconoce que los ríos son una comunidad biológica, los lagos son un ecosistema y que por lo tanto como ecosistemas contienen una comunidad biótica que merece ser preservada. Los vemos exclusivamente y sobre todo en esta zona del país solamente como proveedores de agua para las actividades humanas. Antes del café alguien decía que había un problema con el termoeléctrico que estaba pidiendo 30.000 o 30 metros cúbicos por segundo. Bueno, solamente se le ve desde el punto de vista del proveedor de aguas para la actividad humana. No se les ve y no se les reconoce que también son ecosistemas que deben ser preservados porque algo tienen que decir dentro del equilibrio planetario y dentro de la preservación de códigos genéticos. Obviamente hoy día el gran conflicto, sobre todo, digamos, del río Aconcagua hacia el norte, es que la demanda excede la oferta de agua. Y ahí están los grandes conflictos. En el caso del norte, la segunda región, Antofagasta, todas las comunidades agrícolas que vivían a la vera del río Loa, desaparecieron, porque el agua se va a las grandes mineras. Hay un conflicto ahí, evidentemente. Pero también hemos considerado siempre nuestros sistemas hídricos como los botaderos naturales de nuestros desperdicios, nuestros residuos. Y los ensuciamos, por decirlo simple, con muchas cosas. Ustedes saben el caso de San Juan de la Aguada en Santiago, en la región metropolitana, que por muchos años fue el gran desaguadero de todas las aguas servidas. Sin embargo, es un cauce natural. Hoy día el San Juan de la Aguada se depuró, todos los colectores todos los alcantarillados hoy día van a colectores de aguas servidas que van directamente a las plantas de tratamiento. Sin embargo, hubo que enmayar absolutamente el San Juan de la Aguada porque la gente iba para allá y botaba sus refrigeradores en desuso, sus muebles, todos sus cachureos. Y lo mismo pasó con una inundación que tuvimos la última vez que llovió en Santiago, no sé si fue por la comuna de Los Espejos o el Bosque, que hubo una inundación y las alcantarillas estaban llenas de ese tipo de desperdicios. Descargamos nuestras aguas locales, hemos mejorado bastante en esto. En Santiago se ha mejorado mucho en esto. Nuestros residuos industriales y nuestras aguas excedentes de áreas agrícolas. Es el caso de la contaminación difusa. No hay fuente fija, pero el agua que cicla a través de sistemas agrícolas se carga con residuos de plaguicidas, con nutrientes, con nitrógeno fundamentalmente, y eso contamina los acuíferos, contamina las aguas superficiales. Y un agua contaminada pierde actitud de uso. Y al perder actitud de uso significa que hay menos agua disponible. Es equivalente a tener menos agua. Y obviamente hay una pérdida de belleza escénica porque a nadie le gusta ir a nadar a un lago absolutamente contaminado, maloliente. La belleza escénica, el interés, el atractivo turístico está asociado con paisajes prístinos, lo más intocado posible. Chile puede ofrecer naturalidad. Cuando nosotros viajamos a Europa, vamos a ver historia. Es lo que Europa nos puede ofrecer. Europa ya no le queda 1 metro cuadrado intocado. Nosotros tenemos una región prácticamente entera
Aysén y mucha parte de Magallanes, intocadas por la mano humana, todavía podemos ofrecer naturalidad. Pero nadie va. El San Juan de la Guada, cuando era maloliente en una cloaca, no era un atractivo turístico. En el aire, es más difícil el aire, no es un elemento que uno pueda ser tan tangible como un suelo, como el agua. El aire está, digamos. Es la atmósfera donde respiramos y es el medio a través del cual se transmite materia que van finalmente a terminar en los suelos, en las aguas o en los seres vivos, directamente. Pero tenemos problemas serios. El smog de Santiago, alguien en la mañana hablaba del olor a leña en el sur y se le olvidó Puerto Montt. De las ciudades que yo conozco, yo pensé que Puerto Montt era la menos contaminada por estar a orilla de mar, qué sé yo, recibir el viento del mar, y eso llevaría es increíble el nivel de smog a que se ha llegado a partir del peaje de Angostura, aquí en la divisoria entre la región metropolitana y el Libertador. De ahí para allá, y a partir de mayo hasta octubre, es increíble cómo ha avanzado el problema del olor a leña, fundamentalmente ineficiencia por estar usando leña húmeda, coincidente con equipos de combustión absolutamente ineficientes. Y yo digo, bueno, ¿y la autoridad qué hace? Es cierto, la autoridad también tendría mucho que hacer, pero más que nada es la conciencia y la educación y la cultura ciudadana. Y en eso pienso yo que los gobiernos locales pueden hacer mucho y pueden hacer más de lo que pueden estar haciendo hoy día. Problema de lluvia ácida. Aquí en la zona de Puchuncaví se genera lluvia ácida. En la zona de Catemu también, donde hay fundiciones, donde hay fuentes que emiten anhídrido sulfuroso, es altamente probable que se genere la famosa lluvia ácida, que es aerosoles de ácido sulfúrico que se depositan sobre la superficie sólida. Efectos en la biota. Tenemos hoy día nuestro mar, alguien lo decía, no sé si antes del café o en la mañana, absolutamente depredado. Hay algunos documentales en televisión, uno que hizo Jacques Cousteau hace unos 15 años atrás o 20 años atrás, y otro que hizo la hija de Jacques Cousteau alrededor de Isla de Pascua hace un par de años atrás. Y lo que encontró su padre no existía nada respecto a lo que encontró la hija. Tenemos nuestro mar absolutamente depredado. La extracción de organismos por la pesca es absolutamente insostenible. Y me parece, temo, que la nueva ley de pesca tampoco apunta a una real sostenibilidad del recurso pesquero. No soy experto en el tema, es lo que he escuchado a algunos expertos. Así que, si no es cierto, no me echen la culpa a mí. Tenemos distintos tipos. Tenemos la caza ilegal, tenemos la pesca y caza excesiva, tenemos la invasión y destrucción de hábitats, tenemos la dispersión de contaminantes. Hay muchos contaminantes que llegan y se encuentran en los organismos que viven, en los seres vivos que viven en la Antártica, en los pingüinos. Se encuentran residuos de DDT y de otros plaguicidas. Nunca se han usado allá, pero ciclan a través de las aguas, persisten por largo tiempo y eso les da el tiempo suficiente para llegar y abarcar toda la superficie planetaria. Al final de cuentas, ¿qué tenemos hoy día? Y eso por eso que, si bien es cierto, mi tema hoy día es el cambio climático, y a mí me gustaría que todo el mundo estuviera convencido de que existe cambio climático y que además es antropogénico. Pero no le podemos echar la culpa de esto al cambio climático. Pero sí el cambio climático va a producir una sinergia de estos problemas. Tenemos sistemas ambientales que han perdido resiliencia, capacidad de mantener el equilibrio, volver al equilibrio original.
pérdida de homeostasis, pérdida de productividad primaria, grandes extensiones territoriales degradadas, que ya no pueden sostener comunidades bióticas. Las comunidades alrededor de la cuarta, de la región de La Serena, Coquimbo, los cabreros de Coquimbo, ya prácticamente no crece nada, hay una desertificación muy grande. Conclusión, evidentemente que estamos en un problema ambiental importante. Yo le llamo crisis ambiental. ¿Y qué es lo que provoca este daño? Este daño lo provoca exclusivamente el estilo, los principios con los cuales se desarrolla un estilo de desarrollo basado fundamentalmente en criterios de carácter económico y que además son criterios económicos de corto plazo. Pues si fueran de largo plazo, el largo plazo se juega con la preservación de algunos recursos. El corto plazo no, es sacar el mayor provecho hoy día porque no sé lo que pase mañana, ¿no? Es como alguien, a veces, un narcotraficante lo pillan, lo entrevistan así, ¿y por qué lo hacía esto? Bueno, si no lo hacía yo, lo iba a hacer otro. Un poco el mismo criterio. El concepto de que la naturaleza le pertenece al ser humano, pero el ser humano no pertenece a la naturaleza. Un concepto minero aplicado a la naturaleza, extraer sin darle nada de vuelta al mundo natural. Apropiación del mundo natural, aplicar un concepto de propiedad de los bienes naturales exactamente igual al que se aplica a los bienes manufacturados. Y obviamente, ser propietario de una hectárea de terreno no es lo mismo que ser propietario de una bicicleta. ¿En qué sentido? Obviamente, estoy claro que una bicicleta y una hectárea de tierra son otra cosa. ¿Pero a qué me refiero? Que yo con la bicicleta, o con el televisor, o con la ropa puedo hacer lo que se me antoje. Y no le hago daño a nadie. Si llegando a la casa agarro una tijera y tijereteo este chaquetón y lo boto a la basura. Pero ¿qué pasa si yo dejo que mi suelo se erosione? Si yo lo destruyo. Ese suelo tiene roles que participan y permiten el equilibrio natural. Perdiéndose esos roles, el equilibrio natural se desequilibra, valga la redundancia. Cuando yo empecé a trabajar en La Platina, en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ahí paradero 20 Santa Rosa, 33 de Santa Rosa, hace 30 años atrás, cuando empezaba a llover, la inundación de la calle Santa Rosa antigua, no el corredor Santa Rosa que hoy día tenemos, demoraba un día. Si la lluvia había empezado a la medianoche, yo sabía que a las 5 de la tarde iba a salir nadando en mi auto. Se demoraba 10, 12 horas. Para hacer el cuento corto, al final, antes de la gran construcción de los colectores de aguas lluvia para poder proteger las autopistas, hace 5 años atrás, la inundación empezaba a los 15 minutos de empezar la lluvia. ¿Por qué? Porque todo eso se urbanizó. La Platina, ustedes lo ven en Google Earth, es una isla alrededor de población. Todo se urbanizó sin colectores de aguas lluvia. A alguien se le olvidó que los suelos son infiltradores, son un embalse de agua. Y uno de sus roles es embalsar el agua de lluvia para que quede a disposición de las plantas. Olvidándose de eso, la lluvia, si bien es cierto, no es muy frecuente en Santiago, pero existe. La lluvia corre en superficie y busca, por ley de gravedad, su canalización. Y se canaliza a través de las calles. Esa es la diferencia entre ser dueño y la responsabilidad social que tiene un dueño de tierras versus alguien que es dueño de una bicicleta, de un automóvil o de algún otro producto manufacturado. Y lo otro que es muy importante, desconocer
que el mundo natural está conformado por millones, infinitas vías de comunicación que hacen que la influencia que yo ejerzo aquí al final termina transmitiéndose a todo el planeta. Y eso no es exageración, a todo el planeta. Por lo tanto, si la influencia, si el impacto, si la información que yo le entrego al mundo natural es malo, es negativa, todo el sistema planetario va a responder a ese impacto negativo. Entonces, solamente para ilustrar cómo se generan una simple acción. Veamos, este es un terreno absolutamente erosionado por agua. Ya prácticamente son el Gran Cañón del Colorado. Veamos un proceso de erosión de suelos. ¿Qué es lo que lo detona? Obviamente que en este paisaje los suelos son vulnerables. O sea, suelos con altas pendientes, pero que están estabilizados por la cubierta vegetal. Resulta que en las tierras altas, un agricultor aplica la práctica del barbecho, que es, como ustedes saben, arar el suelo y dejarlo desprovisto de vegetación, desnudo, en el periodo de las lluvias, justamente para acumular las aguas de lluvia y que no sean evaporadas o transpiradas a través de las plantas. Pero resulta que estamos en una zona vulnerable por las altas pendientes. Y si además hay algunos tipos alguna razón por estructura del suelo, por ejemplo suelos derivados de granito, son mucho más vulnerables que suelos derivados de otro tipo de rocas. Y resulta que aquí viene el principio de coincidencia. Resulta que llueve o corre viento. ¿Qué es lo que pasa? Empieza este proceso de remoción de partículas hídricas por el agua o por la lluvia. Quedémonos en el agua. Empieza a correr hacia abajo agua como café con leche, con harta tierra. Desde el momento que empieza ese proceso, el control de su avance deja de estar en las manos de este caballero o señora. Ahora, con el asunto de igualdad de género no hay que dejar fuera a las damas, de quien aplicó esa acción de barbecho. Este señor pasa a ser simplemente un espectador de todo lo que viene hacia adelante. Suelo erosionado, la red hidrológica se altera y finalmente la zona lateral también se altera. Es una gran cantidad de efectos que van generándose exclusivamente porque este caballero hizo una práctica en un momento indebido y en un lugar indebido. Si el lugar, aún siendo indebido, pero fuera no en un momento inoportuno, no ocurriría. Es ignorancia. Todo esto ocurre porque alguien hizo esa acción, pero una vez que se detona el proceso, deja de tener control por quien lo provocó. Esto es lo que yo digo, que hay ignorancia absoluta respecto a cómo funciona el mundo natural, y por eso que, digamos, el camino al infierno sigue siendo tapizado de muy buenas intenciones. Este señor quería seguramente tener una buena producción ese año, sustento para la casa, algún excedente para vender, a lo mejor iba a venir a la feria que va a tener la ligua este fin de semana, pero ya no va a poder. No le quedó tierra, no le quedó nada. Eso de la apropiación del mundo natural queda reflejado cuando hablamos de recursos naturales, a lo cual yo personalmente me opongo. ¿Por qué me opongo? Porque al hablar de recursos significa algo que está a disposición del ser humano para su beneficio. Ya le estamos dando la connotación a los suelos, a las aguas y al aire, que es algo que está solo para satisfacernos. Y no es cierto. Son cuerpos naturales, componentes del ambiente natural que tienen roles y que participan dentro de los ciclos de equilibrio biogeoquímico. Y que si falta uno, todo se
escalarla. Por lo tanto, eso refleja el antropocentrismo de nuestro sistema de desarrollo. Y ahora viene el cambio climático. Llegamos al cambio climático. El problema es que el cambio climático está incidiendo hoy día, y de hecho estamos viviendo el cambio climático, no es algo que estemos por venir, anteayer nomás. Estos últimos días en Santiago tuvimos bastante calor, supongo que aquí también. Resulta que tipo 7 u 8 de la tarde, donde yo vivo un departamento, un piso 12, muy cerca de Plaza Baquedano, había algo que golpeaba en la ventana. Era una mariposa nocturna, típica de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Pero ya están eclosando los huevos, ya están apareciendo insectos que son muy sensibles a las temperaturas y a la humedad, están apareciendo en momentos muy anticipados. Estamos en el cambio climático, se está produciendo esta alteración. Ahora, el cambio climático está incidiendo, para no perder la idea, en un territorio que ya tiene signos de degradación, no todos, pero sí, y por lo tanto sus efectos se van a intensificar. Va a detonar nuevos efectos. El Comité Nobel noruego, el año 2007, cuando otorgó el premio Nobel en conjunto al IPCC y a Al Gore, por razones distintas, y todo el mundo piensa que yo trabajo para Al Gore. Ojalá. Ojalá. Pero cuando veía mi liquidación de sueldo, no, efectivamente no trabajo para Al Gore. Justificó el galardón entregado a estos. El cambio climático es la mayor amenaza. Alguien lo dijo en la mañana. No me acuerdo quién, no conozco los nombres, me disculpan si estaba presente la persona que lo dijo. Pero el cambio climático es la mayor amenaza que ha afectado a la humanidad en toda su existencia. Afecta a las bases mismas de su existencia. Es una amenaza a la paz mundial, y por eso que es un premio Nobel de la Paz, ya que puede alterar profundamente el modelo de ocupación espacial del ser humano. Y eso puede provocar, obviamente, alterar negativamente la producción de alimentos. Hay zonas que no soportan, las zonas ecuatoriales, tropicales, no soportan ascenso térmico. Por lo tanto, cualquier ascenso térmico va a ser en detrimento de su producción agrícola. A lo mejor en esta zona no, se podrá reemplazar por cultivos subtropicales o cultivos tropicales, pero en otras zonas no. Impactar negativamente sobre la salud humana, desencadenar migraciones humanas y de animales en forma masiva. Es decir, hay una larga lista de efectos negativos del cambio climático. Ya se dijo, las principales fuentes del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero. Emisiones hay en toda actividad humana, incluso nosotros mismos, como seres biológicos, emitimos gases de efecto invernadero. No se contabilizan, el IPCC no ha entrado a contabilizar eso, pero indudablemente mientras más personas somos en el mundo, también hay una mayor participación humana por su condición biológica. Todas las actividades generan, pero la principal es el petróleo, los fósiles, la combustión de fósiles. El 80%, 75-80% de las emisiones mundiales de gases invernaderos contabilizables son debidas a la combustión de fósiles. Y eso explica por qué la industria asociada a los fósiles ha invertido tanto dinero en desacreditar la teoría del IPCC respecto a que el cambio climático es de origen antropogénico y es debido a los gases de efecto invernadero, porque atenta directamente contra sus bases de subsistencia. Y obviamente es una industria que ha ganado mucho dinero, es una industria muy rica y que lo va a seguir siendo. Ok. Hoy día tenemos, en tema del cambio climático,
una gran cantidad de fenómenos que estamos viendo y que uno se mete a los portales de internet y queda atiborrado de información. Desaparición de los glaciares. Es uno de los fenómenos que más se ha vinculado con el cambio climático. Aluviones, inundaciones, la estamos viendo todos los días a cada rato. En lugares, hace poco hubo tornados en Polonia, 2 o 3 días atrás, donde nunca había existido. Frecuencia y magnitud de las sequías. Todavía no salimos de la sequía, acá en esta zona del país. La gran tormenta roja en Sydney, hace 2 años atrás, una tormenta que mantuvo la ciudad de Sydney, una semana bajo una tormenta roja, una bruma roja, producto de vientos que venían desde el interior del continente australiano, arrastrando material particulado de los suelos, ferruginosos, con mucho hierro. El Teatro La Ópera, visto bajo esa nube. Una mayor incidencia de incendios forestales. Hoy día venía escuchando en la radio que la magnitud de los incendios en España este año, hoy día, en este momento, ya van más de 20.000 hectáreas. En Chile, uno de los años en que más se incendiaron fueron 25.000 hectáreas. Están ocurriendo en muchas partes del mundo, Grecia, Australia, todos los lugares, los territorios más bien mediterráneos, con un clima como el nuestro. Aluviones, inundaciones, producto de lluvias torrenciales, México, Taiwán, Filipinas, etc. Derrumbes, deslizamientos de tierra en China. China, el país más erosionado del mundo. Si hay un país, si ustedes quieren ir a un museo de cómo se hace erosión, vayan a China, por favor. Pakistán, inundaciones. Esa inundación dejó prácticamente a 20 millones de personas sin casas. En Bangladesh, más exactamente, en realidad hay ningún error, no es Pakistán, es Bangladesh, un país que tiene 60 millones de habitantes. 1 de cada 3 se quedó sin casa producto de estas inundaciones. Ahora, ¿podemos asignarle todo eso al cambio climático? Si lo vemos una a una, no. Definitivamente no podemos, si hay un caso de alguna inundación, adjudicarlo al cambio climático. Sin embargo, cuando lo vemos en contexto global, la mayor incidencia de eventos extremos o el hecho de que los eventos extremos se estén haciendo más frecuentes y pasen a ser eventos corrientes, significa que efectivamente el cambio, el centro de gravedad del régimen climático está cambiando. Y la sumatoria de estos efectos, de estos casos, los podemos adjudicar a cambio climático. Por lo tanto, no todo es culpa del cambio climático, sin embargo, hay cambio climático y es de origen antrópico. ¿Qué debemos esperar? Para esta zona del país, una mayor temperatura atmosférica en las zonas interiores, hacia la precordillera. Una menor temperatura hacia la zona de la costa. Curioso, la costa se nos va a enfriar. Se nos está enfriando. Versus el interior que se está calentando. O sea, el calentamiento global no es regular ni es genérico. Es en función de otras circunstancias. ¿Por qué se está enfriando la costa? Porque la corriente de Humboldt se está enfriando. Y la corriente de Humboldt se está enfriando porque está recibiendo agua que proviene de hielos que se están derritiendo hoy día, prácticamente a 0 grados. Y eso está enfriando la corriente de Humboldt, va a tener algún efecto benéfico porque las aguas más fértiles del planeta en los sistemas marinos son las aguas frías, no las aguas calientes. ¿Por qué? Porque contienen más oxígeno y pueden tener mucho más nutrientes. Pero en su contra,
nos desajusta el modelo de ocupación que tenemos del espacio. Si las actividades agrarias que teníamos aquí eran debidas al clima anterior, cualquier cambio climático va a producir cambios en las actividades, cambio en la zonificación de los cultivos, por ejemplo. Es una menor caída pluviométrica, está lloviendo menos y eso ya se nota. Está lloviendo menos en invierno, se está almacenando menos nieve en la cordillera porque la isoterma de 0 grados está subiendo varios metros. Y lo peor es que vamos a tener menos días de lluvia, pero lluvias más torrenciales. Cada lluvia va a ser con gota más grande, lo que significa una lluvia torrencial, con alto poder erosivo. Entonces, eso a los suelos que ya hoy día están erosionados, que están en condición de desprotección de una cubierta vegetal, indudablemente que el proceso erosivo se va a magnificar. Y la única solución que tenemos en esto es cambiar el modelo de gestión. El problema es que el modelo de gestión se cambia no por definir lo que es desarrollo sustentable, sino que por creerlo. O sea, por hacer nuestro algunos principios éticos y morales que nos conduzcan a que en nuestra actividad diaria seamos respetuosos del medio ambiente y le demos la posibilidad de subsistir y preservarse. Si no, no tenemos solución. En cuanto a los suelos, se prevé un incremento importante en procesos erosivos. Antes de entrar, hoy en la tarde estaba en mi auto ahí mirando un cerro que hay acá al frente con poblaciones y me acordaba mucho de Valparaíso. Cada vez que llueve fuerte en Valparaíso, el plano de Valparaíso queda bajo un par de metros de sedimentos. Y eso porque esa habitación humana, esas poblaciones están en un lugar vulnerable y están en un lugar ya degradado. Por lo tanto, que haya lluvias torrenciales va a magnificar el problema. Lo que tenemos que hacer seguramente es generar algunas obras de contención, de disipación de la energía de la lluvia, de manera que no caiga sobre el suelo desnudo y tampoco tenga la posibilidad de escurrir pendiente abajo como Dios mande, digamos. En cuanto a las aguas, obviamente que va a haber menos agua, por lo tanto mayor conflicto con las aguas y una mayor degradación de los ecosistemas hídricos, tanto dulces como salinos. No tenemos la capacidad de crear agua, tenemos que vivir del agua que la naturaleza nos dé y vamos a tener menos agua. Por lo tanto, tenemos que hacernos mucho más eficientes en el uso de lo poco que tengamos. Y aquí entramos en un conflicto con este principio, con el principio de propiedad. El principio de propiedad de los suelos tiene que estar asociado también a un principio de responsabilidad social. Y respecto de las aguas, no puede haber un principio de propiedad tal como lo tenemos hoy día en Chile y que es el único país que lo tiene. Por algo, los otros países no lo tienen. Y no miremos países que los evaluamos como de menor desarrollo. Veamos a los que son nuestros socios de la OECD o UOCDE. En general, tenemos que saber modificar nuestros sistemas productivos para hacerlos compatibles con el desarrollo sostenible. Pero eso nace porque cambiamos nuestro switch mental, nuestros principios valóricos respecto al mundo natural. Y dejemos de pensar que solamente los criterios económicos de corto plazo son los que rigen la vida humana, la existencia humana. También está lo social y también está lo ambiental. Eso es el desarrollo sustentable. Ahora, el desarrollo sustentable es más fácil definirlo en estos términos que llevarlo a la práctica.
en el terreno mismo. ¿Qué significa la sustentabilidad? ¿En qué se traduce? ¿Hasta dónde puedo orar? ¿Hasta qué pendiente puedo orar? Por ejemplo, para hacer sustentable la actividad. Y esos indicadores de sustentabilidad no se han definido todavía. Pero manejar los suelos de forma conservacionista y respetando sus límites, sus umbrales de sustentabilidad. Y como consecuencia de esto, al manejar los suelos de forma conservacionista, para que no se destruyan y para que mantengan su productividad, tenemos un valor agregado de reincorporar carbono orgánico en los suelos. Desde el CO2 en la atmósfera. Con lo cual se puede pensar en una acción de mitigación de los gases de efecto invernadero por captura, extracción de CO2 de la atmósfera, no por abatimiento de emisiones. Y eso es una línea que están siguiendo los principales países anexo 1 del mundo: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Francia, prácticamente toda la Unión Europea. Porque la cantidad de carbono que se puede secuestrar en los suelos es inmensa y sería una gran solución. Y además crear bonos de carbono, con lo cual el agricultor podría tener algún otro estímulo económico. Usarlos de acuerdo a sus potencialidades y, nuevamente, reconocer que se trata de un cuerpo natural que cumple otros roles a los de producir alimentos, y que esos otros roles deben ser respetados con tal de mantener el equilibrio ambiental. A las aguas, obviamente hacer un uso más eficiente de las aguas, y ya se ha ido acuñando el término de huella del agua para medir cuánta agua utilizo para producir algo. Pero tenemos que ser capaces de que cada litro de agua nos sirva para más. Lo mismo anterior, hay que usarlos de acuerdo a sus potencialidades, respetando sus vulnerabilidades. En el caso del aire, obviamente, reducir las descargas en general, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos comentarios finales, solamente para refrendar algunas ideas. El modelo predominante de desarrollo hoy día dice que el ser humano es el dueño de la naturaleza y que la naturaleza poco menos se creó para su beneficio. Y además tiene la otra contraparte, que el ser humano tiene la capacidad de crear la tecnología que le permita solucionar los problemas que pueda crear, que pueda irse generando en esta gestión, cosa que es absolutamente falso. La tecnología no puede rehacer suelos erosionados como los que hay en Cauquenes, como los que hay en toda la cordillera de la costa. Eso ya tiene que esperar, si no miles, por lo menos varios cientos de años para volver a tener una cubierta vegetal per se. Y no por las estrategias de contención de cárcavas y otro tipo de estructuras de erosión. Entonces, nuevamente repito, los cambios conductuales nos pueden llevar a tener una solución sostenible, y eso dentro del cambio climático también, porque el cambio climático nos está obligando a tener una flexibilidad respecto a cómo usar nuestro patrimonio natural. A lo mejor hoy día lo estamos usando para esto, mañana lo vamos a necesitar para otra cosa. Algunos principios del desarrollo sustentable. Todo ser viviente tiene derecho a continuar existiendo, y eso me refiero no solamente a los animales de dos patas, o sea, nosotros, me incluyo dentro del concepto animal, los de cuatro patas y las plantas, y los hongos. En alguna oportunidad, en alguna clase que yo daba por ahí, un alumno me dijo: ¿y para qué? Usted dice que todos tienen derecho, sí. ¿Y para qué sirven las pulgas y los piojos? No tengo idea para qué sirven, pero por alguna razón emergieron como código genético. Y el punto, ustedes se fijan en la farmacopea, en la producción de drogas para la salud humana, todas son copias de la naturaleza.
Todas son extraídas de la naturaleza, fueron descubiertas, extraídas y después fabricadas artificialmente. Pero no hay ninguna que haya sido creada por el ser humano. Los antibióticos, las drogas contra el cáncer, etc. Si esas comunidades donde se descubrieron esos principios, los piretroides sintéticos, los insecticidas de última generación, extraídos de unas flores en Kenia, si esas no hubieran estado, no habríamos tenido antibióticos, no habríamos tenido, qué sé yo, insecticidas biodegradables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por eso que cada ser vivo, cada comunidad tiene derecho a preservarse y además nos conviene su preservación. Siendo lícito aprovechar el mundo natural, no estamos diciendo que no se utilice, se debe usar sin destruir, ni contaminar, ni extinguir. El principio, la producción limpia va con el concepto de no contaminar. No debe existir residuos. Hay que usar otro término, hay que reciclar. Hay que considerarlos como materia prima o insumo para una siguiente actividad. Pero no debemos tener residuos. El señor alcalde decía que gastaba una cantidad inmensa de dinero la municipalidad por el retiro de las basuras domiciliarias, supongo que era el tema. Bueno, si a través del reciclaje o del reuso se logra bajar en un 50 o 60% los volúmenes que hay que destinar, obviamente que la cuenta del retiro de basura baja a la mitad, con lo cual es bueno porque ese otro 50% puede quedar para la escuela, puede quedar para otras obras sociales que son también muy importantes. Y hay nuevos focos, nuevas plazas de trabajo que se van creando con esto. Hoy día hay no sé cómo llamarlo, pero algo en televisión que aparece, que habla del reciclaje, qué sé yo, y bueno, ya empieza de alguna forma a aprender. El concepto de que no existen los recursos naturales, o sea, podemos hacer uso de los suelos, es lícito que los usemos para producir alimentos, pero no es para lo único que existe. Y eso tenemos que tenerlo claro. El problema es que tenemos que también tener mucha más información para poder hacer agricultura, usar los suelos y las aguas de buena forma. Tenemos que saber, o el agricultor tiene que saber que no puede aplicar una misma práctica en dos sitios distintos, porque las vulnerabilidades con que se va a encontrar son distintas. A lo mejor en un terreno plano puede hacer la práctica de barbecho, pero nunca en pendientes. El concepto de propiedad no puede aplicarse en la misma forma. Bueno, para terminar, recordar que en nuestro mundo no tenemos otro, por lo tanto, egoístamente pensando, mientras no tengamos otro, cuidemos lo que tenemos. Y yo, hasta donde yo sé, en muchos años más va a seguir siendo nuestra única casa. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al señor Sergio González, integrante del IPCC. ¿Alguna pregunta que realizar? El alcalde va a dar una pregunta, tiene para usted, don Sergio González. Excelente presentación, creo que quedé más motivado aún con este tema medioambiental. Y la pregunta es que nosotros estamos generando cerros de residuos, tanto domiciliarios como industriales. ¿Seremos capaces, a través de la biodigestión, poder recuperar todos esos suelos degradados que tenemos y de esa forma volverle los nutrientes, ya que a través de la biodigestión podemos tener abonos orgánicos de alta calidad? A ver, obviamente, pues le agradezco sus conceptos, sus palabras. Bueno, obviamente que este tipo de proyectos, este tipo de acciones se tienen que dimensionar como los termos antiguos, a la medida, aquí donde el sastre, alguno quedará por ahí, algún sastre quedará por ahí. Lo que yo le puedo contar, por ejemplo, que Dinamarca se provee de electricidad en más de un 50% por el biogás
que se genera tanto de la producción porcina, que ellos tienen bastante, los purines, pero también de los residuos orgánicos de las ciudades. Más del 50% de su energía eléctrica proviene de ahí. Eso los hace ser uno de los países más limpios del mundo, y obviamente lo que queda del biodigestor se reutiliza como abono orgánico, como proveedor de nutrientes de los suelos. En general, lo que usted tiene que tener, no se puede pensar en un proyecto de biodigestión si es que no tiene un uso para el producto que genera la biodigestión, que es el biogás. El biogás es básicamente metano. Y por lo tanto, alguna opción es usarlo como fuente de calor, otra opción es usarlo como fuente de energía eléctrica. Entonces, lo que aquí la comuna tiene que ver es dónde podría ser un uso de ese biogás de manera eficiente, de manera, no sé si económica sea el concepto, pero por lo menos con rentabilidad social. Claro, con alta rentabilidad, gracias por soplarme el concepto, con alta rentabilidad social, de manera que no quede el proyecto cojo en una pata. Indudablemente que el uso de los abonos, no sé cómo llamarlo, fertilizantes que se generan en la operación de los biodigestores en la cosa agrícola, yo entiendo que es relativamente mucho más fácil incentivarla, porque le puedo contar el caso que con Aguas Andinas trabajamos bastante tiempo con ellos, le valoramos sus lodos, bueno, ellos llaman biosólidos para esconder el olor, pero para mí son lodos. Trabajamos bastante tiempo con ellos y valoramos sus lodos como fertilizantes. Sin embargo, los agricultores eran reticentes porque, qué sé yo, los metales, por un lado, que efectivamente los tienen, los malos olores. Bueno, hoy día, después de ya 5 o 6 años, Aguas Andinas no da abasto para entregar lodos. Pero ¿cuál es la gracia? Lo entrega sin costo. Lo único que el agricultor paga es el flete del camión para ir a buscar el lodo a las plantas de secado que nos entregan. Entonces, el proyecto puede ser redondo, pero tiene que tener buen destino para los productos finales. Gracias. Felicitaciones, profesor, por su exposición. Uno lee los portales de internet hoy día rápidamente y pregunta, yo sé que en estos escasos minutos es imposible hacer un desarrollo muy estricto. Dice el portal Groenlandia, el deshielo alcanza un 97% de la capa superficial de la isla en solo 4 días. Comentario dice, los científicos ven en el visual fenómeno indicios del calentamiento. Otro mensaje de internet, el Ártico en general, que no solo Groenlandia, es el punto de no retorno. El deshielo de Groenlandia es la última señal de los efectos de calentamiento. Estas noticias vienen del otro polo. ¿Qué pasa con nuestro polo sur? Estamos tan próximos, tan cerca. Y gracias por su presentación. Gracias a ustedes. Está pasando lo mismo, porque el ascenso en promedio de las temperaturas es en las altas latitudes, digamos en las zonas polares, 4 veces mayor que en el trópico, que en el Ecuador. Por lo tanto, si en el Ecuador tenemos medio grado, en otro tenemos 2 a 3 grados de ascenso térmico. Por lo tanto, las formaciones de hielos se están viendo mucho más afectadas en las zonas polares. Ahora, en todo esto también hay cosas cíclicas, se mezcla el cambio climático con la variabilidad natural, por lo tanto se ven cosas raras. El otro día un colega que no comulga con mis ideas me mandó una foto de las cataratas del Niágara congeladas. Entonces abajo me ponen con preguntas, ¿calentamiento global? Y efectivamente sí, porque esta ola de frío que hubo en Europa Central
forma parte de la oscilación y las condiciones extremas que se van dando. Nadie ha dicho, y el IPCC no lo ha dicho, que no exista la variabilidad climática natural y que no existan variabilidad en las condiciones de cambio climático. O sea, si bien es cierto, el promedio es que ha ido subiendo casi 1 grado ya hoy día la temperatura en promedio, no significa que todo el mundo se caliente 1 grado. Y los polos, desgraciadamente, se están calentando mucho más. Ahora, si uno analiza, ¿es bueno o malo un determinado clima? No, es neutro. O sea, que aquí haya clima tropical versus clima polar es asunto de la naturaleza. ¿Sí? El problema es que nuestro modelo de ocupación del espacio se ha regido por el clima que hemos tenido a principios del siglo XX. Y por lo tanto, cualquier condición de cambio puede provocar, como lo dice el justificativo del Comité Nobel de Noruega. Les cuento, Noruega es el premio Nobel de la Paz, es el único premio Nobel que se da en Noruega. Todos los demás se dan en Oslo, en Suecia. La justificación es justamente que puede provocar grandes migraciones, tanto por el ascenso del nivel del mar e invasión de terreno, como por la necesidad de que la gente siga sus óptimos ecológicos, es decir, las condiciones bajo las cuales se siente cómodo. Evidentemente que si aquí tuviéramos un clima tropical, la gente se sentiría absolutamente desacomodada y la gran mayoría tendería a desplazarse hacia zonas donde va a encontrar lo que hasta hoy día tenía acá. Pero evidentemente que son evidencias de cambio climático. Usted habla del cambio climático, ¿cierto? Del calentamiento global, que ya es un hecho. Sí. ¿Cómo puede comprobar de que no sea un fenómeno que no se haya repetido anteriormente en la historia de la Tierra, como el fenómeno del bastón de Hawking, que también hubo un aumento de temperatura y no se sabe por qué fue? Primero, no soy yo experto en climatología, oceanografía, ese tipo de ciencias que están muy unidas, están muy cercanas al cambio climático. Yo me baso en lo que grupos de esos expertos dicen, en primer lugar. En segundo lugar, la historia, si bien es cierto, tenemos mediciones instrumentales a partir de 1850, aproximadamente en adelante, y hacia atrás no tenemos, eso no significa que no tengamos registros de lo que haya ocurrido hacia atrás. Y esos registros se basan fundamentalmente en el análisis de las burbujas de aire que quedaron atrapadas en los hielos cuando se formaron en las condiciones de polo. Entonces, los bloques de hielo. Y eso han permitido reconstruir lo que fue la atmósfera y lo que fueron las temperaturas años atrás. Lo único que te puedo decir, que los estudios dicen que la tasa de cambio de la temperatura hoy día es sobre 400 veces la tasa de cambio más alta que bajo condiciones de no influencia humana se tiene registro. Hoy día estamos cambiando, y perdónenme si caigo en alguna inexactitud en las cifras, estamos cambiando, está ascendiendo la temperatura a una tasa de prácticamente 0,6 grados Celsius por década. Comparado con la más alta tasa de cambio de la temperatura bajo condiciones de no influencia humana, estamos hablando de miles de años atrás, esa tasa de cambio es exactamente 433 veces más alta. Esa tasa de cambio no puede ser adjudicada a causas naturales, la hoy día. Y eso indica que hay una interferencia humana en el sistema climático. Ahora, no todo lo que ocurre en el sistema climático es causa, pero la interferencia humana se está imponiendo sobre la variabilidad climática. Eso es lo que yo te puedo decir en este corto.
Ahora, perdón, ha habido procesos como la pequeña edad del hielo de la Edad Media y otros procesos anteriores, pero todo cae bajo el mismo esquema. Las tasas alcanzadas hoy día en el cambio de temperatura son nunca antes vistas. Bueno, al terminar solamente agradecerles la atención, expresar mi agrado por estar acá, una bonita sala. Yo prefiero los ambientes un poco más fríos, así que estoy feliz acá. Algunos otros puede que no. Y obviamente deseo que en el resto de lo que queda del taller tengan un gran éxito final. Gracias. Muchas gracias.